Un amplificador operacional es un elemento de circuitos activo que tiene dos entradas y una salida. La salida es la diferencia de las dos entradas multiplicadas por un factor G de ganancia. Puede aumentar cualquier tipo de señal, ya sea de voltaje o corriente, de corriente alterna o de corriente continua. ¿Para qué sirve? El amplificador operacional está diseñado para realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, división, diferenciación e integración, y este está constituido internamente de un complejo sistema de resistores, transistores, capacitores y diodos. Un amplificador integrador realiza la función matemática de la integración, es decir, la señal de salida es la integral de la señal de entrada. Para este caso se tiene la siguiente ecuación, que es la que está aquí arriba. Hay que tener en cuenta que se va a hacer uso de un condensador de una resistencia en paralelo para evitar que nuestro amplificador operacional tenga algún tipo de saturación y no integre. Esta es la función de esta resistencia. Tiene una resistencia común y una resistencia más que es una resistencia que se coloca al balancear el circuito, que más adelante se va a hallar. Teniendo en cuenta este planteamiento del circuito, tenemos esta última ecuación que será la que usaremos. Para la generación de la señal sinusoidal se tomarán en cuenta estas dos ecuaciones. Para hallar el valor de R se depende del valor de la amplitud, frecuencia y el valor del condensador. Para R sub f se tendrá la multiplicación de la amplitud por el valor anteriormente hallado de R por 12,7. Para hallar R sub más se operarán las dos resistencias R sub f y R como si fueran resistencias en paralelo, es decir, se operarán 1 sobre la suma de sus inversos. Para el desarrollo de este amplificador operacional se toma una amplitud de 1, una frecuencia de 10 kHz y un condensador de 10 nanofarads. Para hallar entonces el valor de R se toma la primera ecuación ya mostrada anteriormente y se reemplaza en ella los valores conocidos, dando así este resultado para R, 1,591 kHz. Para R sub f, ya teniendo en cuenta el valor de R, se reemplazan los valores y nos da un valor de 20,212 kHz. Para hallar R sub más, teniendo en cuenta los dos valores anteriormente hallados de R y R sub f, se operarán como resistencias en paralelo, es decir, 1 sobre la suma de sus inversos, lo cual da este resultado, 1,475 kiloohmios. Teniendo en cuenta los valores anteriormente hallados, el circuito queda de esta forma. Aquí tenemos nuestra resistencia que fue hallada como primer paso del ejercicio del desarrollo, nuestra resistencia en paralelo, que es la R sub f, y nuestra resistencia sobrante, que sería R sub más. Para la simulación se obtiene el siguiente resultado. La señal de entrada, que será la gráfica en color verde, que es una señal seno, mientras que la señal de salida será una señal coseno, que es la integral de la señal seno. Ya en este punto de nuestro desarrollo del amplificador operacional, se puede entonces tomar el área entre curvas entre nuestra señal de entrada, que sería la señal seno, y nuestra señal de salida, que sería nuestra señal coseno, para asimismo hallar la diferencia entre estas dos señales. Bien, ahora haremos la simulación del circuito integrador. Para ello tenemos este circuito ensamblado y podremos ver si es o no real la información. Para ello necesitamos un generador de señales, un osciloscopio y el circuito debidamente montado. Aquí tenemos un paralelo entre un condensador y una resistencia con el fin de que este integrado no se vaya a saturar y no permita que se integre la operación. Veamos cómo se comportan las ondas seno, triangular y cuadrada. Veamos. Para la función seno, que es la onda de entrada de color amarillo, podemos observar que nos entrega una onda de salida de color azul, coseno, que esta es la integral de la función seno
y es lo que podemos apreciar aquí en esta parte en el osciloscopio. Ahora vamos a cambiar la señal por una triangular. La triangular, su integral es una parabólica bipolar. Debería darnos esta función. Veamos. Exactamente, tenemos la onda de entrada triangular y su integral, que es la parabólica bipolar, que la podemos apreciar acá en el osciloscopio. Listo. Ahora veremos la onda de entrada cuadrada, que su integral debe ser una onda triangular. Veamos. Aquí podemos ver que la onda de entrada es de color amarilla y es una onda cuadrada. Pero también podemos ver que su salida es una onda triangular, lo que nos lleva a concluir que este circuito se comporta como una calculadora de integrales, pero basándose en la entrada y en la configuración que se le haga al amplificador operacional. Esto se puede usar para el tratamiento de señales y o el acondicionamiento de las mismas en el campo de la ingeniería electrónica. Ahora procederemos a hacer la práctica en físico donde se como integrador. Aquí se ve de color amarillo la onda cuadrada, que es la entrada, y su integral de color azul, que es la onda triangular. Con esto podemos concluir que el funcionamiento es real y verídico para el sistema propuesto en este proyecto.